Dicen que la muerte es silencio. Pero los que trabajan en la morgue saben que eso no es del todo cierto. Hay noches en que el frío no viene del acero, sino de algo que respira detrás de él. Noches en que una gaveta se abre sola o una voz pronuncia tu nombre cuando no debería haber nadie ahí. Yo he escuchado esas voces. He visto sombras moverse entre las camillas. Y he sentido cómo el aire cambia cuando alguien, que ya no debería moverse, decide hacerlo. Algunos dicen que son alucinaciones. Otros, que la culpa nos juega malas pasadas. Pero si alguna vez trabajas solo, cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, y escuchas un golpe metálico detrás de ti, no te atrevas a mirar. Porque puede que no veas nada. O peor aún, puede que alguien te esté mirando desde adentro. Nunca pensé que el sonido del metal pudiera ser tan humano. Eran casi las 3 de la madrugada cuando escuché el primer golpe. Uno seco. Preciso. Provenía de una de las gavetas de refrigeración. El problema era que, esa noche yo estaba solo en la morgue. Había revisado cada cuerpo, cada etiqueta, cada ficha. Todo estaba en orden. O al menos eso creí, hasta que una de las puertas metálicas empezó a vibrar desde adentro, como si algo, o alguien, intentara salir. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. 12 años trabajando de forense y jamás había sentido miedo. Pero esa noche algo en el aire me decía que no debía abrir esa puerta. Mi nombre es Luis Almonte, técnico forense del Hospital San Rafael. Trabajo en el turno nocturno desde hace casi una década. Dicen que los muertos no asustan, que lo verdaderamente aterrador son los vivos. Pero yo ya no estoy tan seguro de eso. Esa noche había llegado un cuerpo que nos tenía a todos con los nervios de punta, una mujer sin identificación, encontrada en la carretera vieja, completamente destrozada, como si hubiera sido arrollada, pero sin una sola marca de neumático. La policía no entendía qué le había pasado. Su rostro estaba intacto, casi sereno, pero el resto del cuerpo parecía haber sido triturado. Yo la ingresé personalmente. Revisé los signos vitales. Confirmé la hora del fallecimiento. Muerta. Sin lugar a dudas. Y sin embargo, el registro electrónico, minutos después, mostraba fluctuaciones en la temperatura del compartimento donde estaba ella. Subidas y bajadas repentinas, como si alguien respirara allí adentro. Traté de ignorarlo. Puse música en mi celular, encendí un cigarro, y me concentré en llenar los informes. Pero el ruido volvió. 3 golpes esta vez. Lentos. Pausados. Como si alguien golpeara desde el otro lado del metal esperando una respuesta. Me levanté con el corazón en la garganta. El pasillo estaba vacío, la luz parpadeaba. El aire se sentía denso, pesado. Cada paso que daba resonaba como un eco interminable. Cuando llegué a la gaveta, leí el número 0417. Era ella. La mujer sin nombre.
Apoyé mi mano sobre la puerta metálica y sentí algo imposible, un pulso. Un ritmo débil, pero inconfundible. Mi mente se negó a creerlo. No puede ser, susurré. Pero el cuerpo dentro se movió. Apenas perceptible, como si quisiera responderme. Retrocedí. Busqué mi linterna y la abrí lentamente, esperando encontrar una falla, una confusión, cualquier cosa lógica. El cuerpo seguía allí. Pero su cabeza, ahora estaba girada hacia mí. Lo juro. Yo mismo la había colocado mirando hacia el techo. Pero ahora sus ojos estaban abiertos. No grité. No pude. Me quedé congelado, observando cómo esa mirada vacía seguía cada movimiento que hacía. Y entonces, la mujer empezó a llorar. Lágrimas espesas, oscuras, se escurrían por sus mejillas muertas. «Ayúdame», susurró una voz que no provenía de su boca, sino de algún punto indescifrable del cuarto. Corrí. Tomé el teléfono. Marqué seguridad. Nadie contestó. Cuando miré de nuevo, la mesa de autopsia estaba vacía. La puerta del refrigerador seguía abierta, y una huella húmeda cruzaba el suelo, dejando un rastro hacia el fondo del pasillo. Seguí el camino, temblando, con la linterna bailando en mi mano. Cada paso era más frío que el anterior. El aire olía a formol y a tierra mojada. El rastro se detuvo frente a la sala de reconocimiento. Y allí, sobre una camilla, ella estaba sentada. El cuerpo, o lo que fuera que quedaba de él. Su piel ya no parecía carne humana. Era gris, agrietada, como cera derretida. Pero sus ojos, Dios, sus ojos seguían pidiendo algo. ¿Quién eres?, pregunté. Ella levantó lentamente la mano y señaló una de las bolsas en la esquina. Me acerqué. Era otro cadáver. Uno que había ingresado días antes, un hombre desconocido, con signos de violencia. Revisé el registro. Y entonces lo entendí. El hombre había muerto la misma noche, en el mismo lugar donde la encontraron a ella. Mismo tramo de carretera. Misma hora. Pero había una nota en el informe: posible homicidio. Sospechosa, pareja sentimental. Desaparecida. El corazón se me detuvo. Ella no era una víctima. Era una sombra buscando justicia. No pude, dijo su voz, ahora dentro de mi cabeza, no pude salvarlo. De pronto, todas las luces se apagaron. El frío se volvió insoportable. Y lo último que escuché antes de perder la conciencia fue el chirrido de las gavetas metálicas abriéndose todas al mismo tiempo. Cuando desperté, estaba en el suelo. Mi linterna aún encendida, parpadeando, todas las gavetas estaban abiertas. Los cuerpos no estaban. Solo quedaba ella, de pie, mirándome, con una expresión de paz que no había tenido antes. Gracias, susurró. Y desapareció frente a mí, disolviéndose en el aire, como si jamás hubiera existido. En ese instante, el sistema eléctrico volvió a funcionar. Todo se encendió. Las gavetas estaban cerradas. Y el registro electrónico mostraba algo que jamás olvidaré: el compartimento 0417, vacío. Pero en el formulario digital, el nombre que antes aparecía como desconocida, ahora decía: Clara Mendoza, fallecida, 19 de octubre,
2015. La misma fecha, pero 10 años atrás. Renuncié esa misma noche. Nunca más volví a trabajar en la morgue. Pero a veces, cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, siento el mismo golpeteo detrás de las paredes, como si alguien me recordara que la muerte no siempre significa el final. A veces pienso en Clara, en su mirada, y en lo que quiso decirme. Porque quizás no me pidió ayuda para irse, sino para que yo la recordara. Y ahora tú también lo haces. Porque cada vez que alguien escucha esta historia, en algún lugar, la puerta metálica vuelve a golpear. La primera vez que escuché un susurro dentro de una gaveta refrigerada, pensé que era el sistema de ventilación. La segunda vez, supe que algo estaba muy mal. Trabajo en la morgue del Hospital Central desde hace 6 años, y si hay algo que uno aprende rápido, es que el silencio también puede gritar. Pero aquella noche, el silencio fue reemplazado por un murmullo, uno suave, como el de alguien hablando con la boca llena de agua. El sonido provenía del refrigerador número 9. Y lo curioso es que ese compartimento estaba vacío. O al menos, así decía el registro digital. Me llamo Andrés Molina, tengo 39 años, y no le temo a los muertos. He visto de todo, cuerpos carbonizados, mutilaciones, suicidios. Nada me impresiona ya. O eso creía, aquella noche estaba solo. Mi compañero de turno, Ernesto, había pedido salir temprano porque su hija estaba enferma. Me dejó a cargo de todo. El último ingreso del día había sido el de un hombre sin identificar, víctima de un incendio en el barrio San Gabriel. Su cuerpo estaba tan calcinado que costaba distinguir una mano de una costilla. Lo guardé en el compartimento 8. El 9 estaba vacío. O eso pensaba, hasta que, a las 3:17 de la madrugada, una voz comenzó a hablar desde adentro. Era una voz quebrada, ronca, apenas audible, pero muy clara. No decía palabras completas, más bien sonidos, como si intentara articular algo con la lengua pegada al paladar. Me quedé congelado frente a la gaveta. El indicador de temperatura marcaba -4 grados, estable. Sin embargo, el metal estaba tibio al tacto. Tomé la linterna. La abrí. Y lo que vi dentro, no lo puedo olvidar. Había una bolsa negra, completamente sellada, pero dentro se movía algo. Como si un pecho intentara levantarse. Miré la etiqueta, sin registro. Pendiente de ingreso. Nadie había reportado otro cuerpo. Yo no había recibido nada. Aquel cadáver, simplemente estaba ahí. Sentí una mezcla de curiosidad y terror irracional. Rompí el sello. El olor fue insoportable, como carne húmeda y gas quemado. Dentro había un cuerpo, o lo que quedaba de él. La piel se había adherido al plástico. Pero algo llamó mi atención, en la muñeca llevaba una pulsera azul. Era la misma que usaba Ernesto, mi compañero. Sentí un frío que me atravesó los huesos. Lo llamé al celular. No contestó. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. De pronto, la voz volvió, más clara: Andrés, ciérrala. Ciérrala antes de que despierte. Salté hacia atrás. Esa voz era la de Ernesto.
Revisé el número de ingreso del último cuerpo, el del incendio en San Gabriel. Busqué la foto del reporte policial. Y sí, ahí estaba, la pulsera azul en la muñeca calcinada. El muerto era Ernesto. Pero si él había muerto en el incendio, ¿con quién hablé hacía unas horas? ¿A quién vi salir de la morgue, sonriendo, despidiéndose? El murmullo dentro de la bolsa se hizo más fuerte. Algo dentro comenzó a moverse con desesperación. El cuerpo intentaba salir. Golpeaba desde adentro, rasgando el plástico, dejando marcas negras de hollín. Cerré la gaveta con todas mis fuerzas. Corrí hacia la puerta. Pero estaba trabada. No se abría. El sistema electrónico estaba apagado. Y entonces lo escuché. El sonido metálico de todas las gavetas abriéndose al mismo tiempo. Una a una. Como si algo se liberara desde dentro. Los cuerpos empezaron a moverse. Algunos se levantaban lentamente, otros caían al suelo con un golpe seco. Sus bocas se abrían y cerraban, sus ojos, sin pupilas, buscaban algo, o a alguien. Uno de ellos, el del compartimento 8, me habló con una voz que parecía venir desde el fondo de la tierra. No era fuego, era ella, y de pronto todo cobró sentido. En el informe del incendio, había un detalle que ignoré. El siniestro comenzó en la morgue vieja, una instalación abandonada desde hacía 20 años, donde una enfermera, llamada Lucía Ramírez, había sido quemada viva tras un accidente eléctrico. Murió atrapada en el compartimento número 9. Desde entonces, cada 9 de octubre, la fecha de su muerte, los refrigeradores de la morgue reportaban fallas inexplicables. Y sí, esa noche era 9 de octubre. El aire se volvió espeso, irrespirable. La temperatura bajó de golpe. Una silueta femenina comenzó a formarse en el vapor que salía de los compartimentos abiertos. Lucía, su rostro estaba desfigurado, cubierto de ceniza. Sus ojos eran dos pozos vacíos, pero dentro de ellos se movían luces, como llamas diminutas. Extendió la mano hacia mí. «Tú la abriste», susurró. «Tú me dejaste salir». Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Ella se acercó, lenta, y me tocó el rostro con una mano helada. En ese instante lo vi todo, los cuerpos ardiendo, los gritos, el fuego devorando las paredes, y ella, golpeando desesperada la puerta de acero del refrigerador 9 mientras el humo la consumía viva. Yo había sido quien, sin saberlo, había abierto su tumba. «Devuélveme el fuego», dijo. Y la morgue entera se encendió. Me encontraron horas después, tirado frente a la salida de emergencia, con quemaduras en las manos y el rostro ennegrecido. El sistema eléctrico había colapsado. El compartimento 9, según el reporte, no existía. No figuraba en los planos del edificio. Nadie creyó mi historia. Dijeron que el estrés me hizo alucinar. Pero cada año, el 9 de octubre, el sistema de refrigeración falla exactamente a las 3:17. Y el registro digital muestra una línea extra, entre los compartimentos 8 y 10, 9 Lucía Ramírez. Fecha de fallecimiento, 9 de octubre de 2005. A veces vuelvo a soñar con ella. Con su mano fría tocándome la cara. Y siempre me despierto con olor a humo, y con el sonido de una puerta metálica cerrándose suavemente, como si alguien, desde el otro lado, todavía respirara.
No hay nada más inquietante que ver un cadáver sonreírte. Te lo juro, yo lo vi. Y lo peor de todo es que esa sonrisa no desaparecía, aunque cerraras los ojos. Esa noche, cuando la luz de emergencia parpadeó por tercera vez, supe que algo no andaba bien. Estaba solo en la morgue del Hospital San Miguel. Mi compañero, Pedro, había salido a buscar café. Solo quedábamos yo, las camillas metálicas y los muertos. El aire olía a desinfectante y soledad. Entonces escuché el sonido, el clic del refrigerador número 3 abriéndose solo. El seguro se movió como si alguien lo girara desde adentro. Y ahí fue cuando lo vi. El cuerpo de la mujer recién llegada estaba sonriendo. Mi nombre es Daniel Robledo, y llevo 7 años trabajando como asistente forense. No tengo familia, ni hijos, ni a nadie esperándome en casa. Para mí, la morgue siempre fue un refugio, un lugar donde el silencio tenía sentido. Aquella noche ingresó el cuerpo de una mujer joven, unos 30 años. Sin identificación. Aparentemente, una sobredosis. Nada fuera de lo común. La acosté sobre la mesa de acero, le tomé las huellas, revisé sus pertenencias. No tenía cartera, ni teléfono, ni anillos. Solo una cadena con un dije en forma de corazón. Dentro, una foto desgastada, un niño pequeño, de unos 6 años. En la ficha escribí, fallecida sin acompañante. Caso pendiente. Y la guardé en el compartimento 3. Todo normal, hasta que empezó a sonreír. Primero pensé que era un efecto del rigor mortis. A veces los músculos faciales se contraen, deformando las expresiones. Pero lo que vi no era una contracción. Era una sonrisa real. Dientes perfectamente alineados, comisuras elevadas, ojos entreabiertos, como si la mujer se burlara de mí. Retrocedí un paso. El termómetro de la cámara marcaba un cambio súbito, de -3 grados a 20 grados en menos de un minuto. Eso no era posible. La luz titiló. El sistema eléctrico zumbó. Y en ese instante, escuché su voz. Suave, apenas un susurro, desde dentro del compartimento. ¿Lo has visto? Me quedé helado. No supe qué responder. ¿Lo has visto? Repitió. Mi hijo. Abrí la gaveta temblando. El cuerpo seguía allí, inmóvil. Pero sus ojos me seguían. Miré de nuevo la cadena con el dije. El niño de la foto tenía el mismo lunar en la mejilla que yo. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. No podía ser. Era imposible. Tomé el expediente, revisé la hora del ingreso, 1:07 de la madrugada. A esa hora, hacía años, mi madre había muerto. Una mujer anónima, hallada sin identificación, por sobredosis, justo antes de que me enviaran al orfanato. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir. Volví a mirar el cuerpo. La sonrisa seguía allí. Pero esta vez, las lágrimas corrían por sus mejillas. Perdóname, susurró. No quería dejarte solo. El aire se congeló. Y todas las luces se apagaron. Solo quedó la lámpara de emergencia, bañando la habitación en un rojo pulsante. Los demás compartimentos comenzaron a abrirse, uno tras otro, y los cuerpos se incorporaron lentamente,
mirando en mi dirección, todos, sonriendo igual que ella. Sus bocas se movían al unísono, sin sonido, como si repitieran la misma palabra muda. Me tapé los oídos, pero la escuché adentro, dentro de mi cabeza, hijo. Corrí hacia la puerta. No abría. La tarjeta de seguridad estaba muerta. Todo el sistema colapsado. De pronto, la temperatura empezó a subir. El metal ardía al tacto. El aire olía a quemado. El rostro de ella comenzó a derretirse, mezclando piel con lágrimas, mientras sus ojos seguían fijos en mí. No te quise abandonar, dijo. Pero me quitaron de ti. Y nunca pude volver. ¿Qué eres? Pregunté, entre sollozos. Soy lo que queda, respondió. Lo que sigue buscando. Su cuerpo se dobló hacia adelante. Y antes de que tocara el suelo, desapareció. Solo quedó la cadena con el dije, temblando sobre la camilla. Cuando Pedro volvió, me encontró sentado en el suelo, con la mirada fija en el refrigerador número 3. Dijo que la luz había vuelto hacía rato, que todo estaba normal. Pero yo sabía la verdad. En la base de datos no había ningún registro con ese ingreso. Ni el cuerpo, ni la foto, ni la cadena. Nada. Como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, llevé el dije conmigo. Lo abrí una vez más. La foto del niño ya no estaba. En su lugar, había un trozo de papel arrugado, con una frase escrita con tinta corrida: ya no estoy sola. Desde entonces, cada vez que trabajo en la morgue, me aseguro de mirar 2 veces antes de cerrar las gavetas. Porque a veces, cuando todo está en silencio, una sonrisa aparece reflejada en el acero pulido. Y no importa cuánto corras, siempre te está mirando. La primera vez que escuché mi nombre dentro de una cámara frigorífica, juré que estaba soñando. Pero no. Era real. Eran las 2:46 de la madrugada. La morgue estaba en completo silencio, y desde el fondo del pasillo, entre el zumbido de los refrigeradores, alguien susurró: Raúl. No fue el viento. No fue una radio encendida. Fue una voz humana, temblorosa, rota, que venía, sin duda alguna, de la gaveta número 12. Yo era el único de turno esa noche. Y la gaveta 12 estaba vacía. Mi nombre es Raúl Ortega, y trabajo como encargado de conservación en la morgue del hospital municipal. Me asignaron el turno nocturno después de un incidente. Un compañero, Luis, desapareció sin dejar rastro hace 3 semanas. Su última tarea registrada fue mover un cuerpo al compartimento 12. Nunca encontraron ni su cuerpo ni la llave maestra. El jefe dijo que seguramente renunció y se fue sin avisar. Pero yo lo conocía, Luis no se habría ido así. Y desde esa noche, nadie quería acercarse a esa gaveta. Decían que a veces el metal sudaba, aunque adentro no hubiera nada. A las 3 en punto, el sistema de refrigeración comenzó a fallar. Los focos del techo parpadeaban. Y el sonido del motor se transformó en algo más grave, como un gemido mecánico. Intenté reiniciar el panel, pero el software se congeló. Solo una línea seguía activa en la pantalla: cámara 12, temperatura, -12 grados, acceso restringido.
Restricción. Eso no existía en el sistema. No había ninguna cámara con acceso restringido. De pronto, se escuchó un golpe seco. Luego otro. Y otro. Venía de adentro. Apreté los dientes, tomé la linterna y caminé hacia el fondo del pasillo. Cada paso sonaba más pesado que el anterior. El aire se volvió espeso, y un olor a carne vieja y electricidad quemada llenó el ambiente. Cuando llegué frente a la puerta metálica, vi algo que me heló la sangre. En la superficie del acero, había huellas de manos desde adentro, marcadas por el vapor. Y en el centro, con letras temblorosas, alguien había escrito: "No me cierres". Sentí una presión en el pecho. No sabía si era miedo o curiosidad, pero debía abrirla. Tomé la palanca. Estaba caliente. Tan caliente que me quemó los dedos. La abrí de golpe. Adentro, no había cuerpo alguno. Solo una bolsa vacía, y un olor nauseabundo que me hizo toser. Pero al iluminar el fondo con la linterna, vi una silueta humana reflejada en el acero detrás de mí. Me giré. No había nadie. Solo las luces parpadeando. Volví a mirar el compartimento, y la silueta seguía ahí. Pero esta vez, me estaba mirando directamente. El metal comenzó a retorcerse, haciendo un sonido como de huesos partiéndose. Y desde dentro surgió una mano gris, hinchada, con uñas rotas y piel pegada al metal. Retrocedí tropezando. La mano intentaba salir. Los dedos se movían con desesperación, raspando el borde, dejando marcas profundas. La voz volvió a sonar, más fuerte: "Raúl, ayúdame, hace frío". Reconocí esa voz. Era Luis. No puede ser. Grité. Tú estás muerto. La mano se detuvo. Y luego, lentamente, me señaló a mí. En ese momento, todas las luces se apagaron al mismo tiempo. Solo la linterna iluminaba el pasillo, y en esa penumbra, todas las puertas de los refrigeradores comenzaron a abrirse. Una tras otra. Clac. 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 El aire se volvió gélido. Y de cada compartimento salía un sonido, como suspiros, lamentos, o tal vez, voces. Decenas de cuerpos empezaron a deslizarse fuera de las gavetas. Algunos sin rostro. Otros con la piel pegada a los huesos. Todos se arrastraban hacia mí. Y lo peor, todos tenían mi cara. Me cubrí el rostro. Quise correr, pero no había a dónde. El pasillo se deformaba, como si el espacio se retorciera. Uno de los cuerpos se acercó lo suficiente para susurrarme: "No abras lo que no puedes cerrar". Sentí un frío extremo recorrerme la columna. Miré hacia la gaveta 12, y la puerta estaba abierta de par en par. Dentro, pude ver mi propio cuerpo. Congelado. Los ojos abiertos. Y la boca, sonriendo. Desperté en el suelo, sin linterna, sin reloj, sin nada. Todo estaba en calma, las luces encendidas. Las gavetas cerradas. Como si nada hubiera pasado. Pensé que había sido una alucinación. Hasta que vi mis manos, estaban heladas, con los dedos quemados por el metal. Fui al panel de control. Solo una línea seguía parpadeando: cámara 12, temperatura, -12 grados, ocupada. Me acerqué una vez más. Y esta vez,
Había una etiqueta colgando de la manija: Ortega, Raúl. Ingreso, 18 de octubre de 2025. Fallecido, 2:46 de la madrugada. Exactamente la hora en que escuché mi nombre. Desde entonces, dicen que la gaveta 12 no se abre más. Que cuando intentas usarla, el sistema se apaga por completo. Y algunos aseguran que, si te quedas solo en la morgue, a las 2:46, una voz te susurra desde adentro: no abras la gaveta 12. Si te ha gustado, no olvides darme un like y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima historia aterradora.